Entonces, en realidad, lo que les decía era más que nada tratar de ser práctica y que ustedes me vayan interrumpiendo si quieren saber algo. En realidad, la lisis tumoral aguda es una de las urgencias oncohematológicas que se van a encontrar ustedes en la práctica diaria, sobre todo en nuestro hospital, teniendo en cuenta la cantidad de neoplasias oncohematológicas que recibimos, sobre todo este último año. Así que vamos a hablar un poco de la definición, de la epidemiología, para mí de lo más importante que son los factores de riesgo para que ustedes los puedan identificar en forma temprana, ver un poco la fisiopatología, la prevención, el manejo, y al final, en realidad, más que casos clínicos, es comentarle dos situaciones que ocurren muchas veces a diario en una guardia. Como les decía, es una emergencia y es una urgencia porque hay que resolverlo rápidamente porque lleva a la muerte, tiene una alta mortalidad. Y lo que sucede es la destrucción masiva de estas células neoplásicas o blastos con liberación de todo su contenido a la circulación. Lo que más contiene un blasto en cantidad, además de los ácidos nucleicos y todas las proteínas intracelulares, tiene alta cantidad de fósforo. Y eso lo que termina pasando finalmente es que excede la capacidad excretora renal. Las 4 alteraciones metabólicas más importantes, y son las responsables de la gran mayoría de los efectos adversos de esa lisis tumoral, en primer lugar es la hiperuricemia, luego la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, consecuencia de la formación de sales de fosfato cálcico. En el 2004 se publica, en realidad hubo una publicación previa en el año 95 que rápidamente después no sirvió, y en el 2004 se publica la primera clasificación de Cairo-Bishop como para darle un cuadro, un marco a la lisis tumoral. En el 2010 se suma una estratificación de riesgo para ver qué pacientes estaban con mayor riesgo de hacer lisis y cuáles no, y finalmente en el 2011 se modifica un poco la clasificación de Cairo, que ahora les voy a mostrar 2 pequeñas modificaciones que hubo, y desde entonces no hay mucho cambio con respecto a lo de la lisis tumoral. Hay 2 tipos de lisis, la lisis lo que se llama lisis de laboratorio y la lisis clínica. No voy digamos, no es necesario que ustedes aprendan específicamente una cosa tan no sé, muy esquemática, porque después en la práctica no sirve. Es importante sí que sepan a qué llamamos o a qué buscamos en el laboratorio con lisis y las manifestaciones clínicas. Pero van a encontrarse después quizás solo con tetania, y solo la tetania es una manifestación o esa lisis tumoral. Una de las cosas que se agregaron en el año 2011 fue que las anormalidades tienen que estar presentes 2 o más en las mismas 24 horas. Esto lo pusieron porque, bueno, cuando al paciente se le instauraba tratamiento, uno por ahí no sabía si, digamos, los efectos adversos eran consecuencias de la lisis tumoral o del tratamiento. Y tiene que estar dentro de los 3 días antes y hasta 7 días después del comienzo de la terapia. Este número, que parece arbitrario, en realidad surge de muchos trials y tiene que ver con que pasados los 7 días ya los efectos adversos ya son consecuencia de drogas quimioterápicas y no tanto de la lisis tumoral. Con respecto a la lisis de laboratorio, esto está extrapolado de adultos, entonces por eso dice ácido úrico mayor a 8, sin embargo, hay una aclaración de que habla del límite superior que excede, digamos, a los niños. De forma práctica para nosotros es un úrico mayor a 4,5, para algunos laboratorios el punto de corte es 5. Esto es la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, perdón, menor a 7, el potasio mayor a 6, para nosotros es mayor a 5,5. Fíjense que abajo aclara y dice, o un incremento mayor al 25% del basal. Eso se sacó, ya no está más, en la nueva modificación del 2011, porque no tenía, digamos, ninguna implicancia. Si el paciente tenía un úrico basal de 2 y a eso le sumaba el 25%, no era una lisis de laboratorio. Entonces, bueno, eso finalmente terminó desapareciendo, sobre todo y fundamentalmente en la parte pediátrica. Entonces,
está la lisis de laboratorio y también, esto es lo que engloba, digamos, la lisis de laboratorio, y después está la lisis clínica. La lisis clínica en realidad es una lisis, un parámetro de laboratorio más convulsiones, arritmia o muerte. Y acá aparece también el aumento en el nivel de creatinina, que lo ponen ahí, pero en realidad sería la oliguria, ¿no? Pero bueno, ya que tenga convulsiones, arritmia o muerte, y que uno lo puede atribuir a la lisis tumoral, ya es diagnóstico. Y como les decía hoy, cualquier hipocalcemia sintomática, aunque carezca de todo el resto, digamos. O sea, cualquier hipocalcemia sintomática, es decir, una tetania, ya se considera lisis tumoral. Esta es la graduación que les hablaba, que se fue incorporando. La realidad es que a los fines prácticos tampoco es muy útil decir que tiene grado 1, grado 2, grado 3. Finalmente no termina siendo útil para lo que nosotros lo vamos a utilizar. Y sepan que este síndrome de lisis tumoral clínico, digamos, evalúa estas tres cosas, ¿no? La creatinina, las arritmias y las convulsiones. Pero no es práctico tampoco. Lo que sí me interesa es que se ven un poco la fisiopatología, porque después van a saber qué es lo que están tratando y por qué lo están tratando. Tengan en cuenta que las bases púricas, que son adenina y guanina, son estos ácidos nucleicos que se encuentran dentro de los blastos y van a tener, digamos, un metabolismo que es igual, o sea, la vía catabólica es igual en todos los mamíferos, ¿no? Lo que termina pasando es que en determinadas especies la degradación llega hasta un punto y no se degrada más, y en otras sigue degradándose. Entonces, en los humanos, en los reptiles y en las aves, la degradación de la adenina y de la guanina llega hasta el ácido úrico y ahí se terminó. No tenemos otra vía metabólica más y llegamos hasta el ácido úrico. En cambio, hay otras especies, sobre todo algunos peces y demás, que siguen metabolizando el ácido úrico hasta llegar, en algunos invertebrados, hasta amoníaco. Entonces, el metabolismo es el mismo, la vía catabólica es la misma para todas las especies, pero nosotros llegamos solo hasta el ácido úrico. Entonces, la adenina, digamos, se metaboliza por esta vía metabólica y da hipoxantina, que se deamina, y esa hipoxantina después termina en xantina y finalmente por la xantina oxidasa en ácido úrico. Y la guanina no pasa por la hipoxantina, sino que directamente es deaminada a xantina. El ácido úrico es realmente muy poco soluble, precipita, como ustedes saben, en medios ácidos, al igual que la xantina y la hipoxantina, que precipitan, pero en medios alcalinos, no precipitan en medios ácidos. Cuando yo interrumpo esta vía metabólica, porque el ácido úrico es el responsable, digamos, de que se formen cristales de hidratos, y esto hace, digamos, la presión de los túbulos renales, cuando yo interrumpo esta vía, no estoy haciendo otra cosa que acumular hipoxantina y xantina, digamos, que también precipitan, que también forman cristales, pero lo hacen en medio alcalino. Entonces, después van a ver que ese es el motivo fundamental por el cual ya no se debe alcalinizar más. Así que esta es la vía metabólica que me interesa que se lleven el concepto de la fisiopatología, porque después van a entender todo el resto. Todos estos cristales lo que hacen es, con el fósforo en exceso que hay adentro de los blastos, formar fosfato cálcico, ¿no? Y eso acelera, obviamente, y favorece la hipocalcemia. Esto es un poco esto es un poco de lo que les acabo de decir, pero tengan en cuenta que el ácido úrico no solamente produce el fallo renal por la cristalización intrarrenal, sino que además el ácido úrico, cuando se deposita en el epitelio renal, lo que termina sucediendo además es una vasoconstricción, hay inflamación, se liberan citoquinas, y eso lleva, digamos, también a que se acelere todo el proceso de la fase renal. Entonces hay injuria tisular, ¿no? Y hay injuria también indirecta. Esto es un poco lo que sucede entonces. Por la hiperuricemia precipitan, digamos, estos cristales, aparece entonces la precipitación de fosfato cálcico,
Esto inflama, obstruye y inhibe, digamos, el flujo renal, oliguria, insuficiencia renal aguda, y esto obviamente lleva a una hiperpotasemia, la cual es responsable finalmente de las arritmias del paso cardíaco. Y a su vez también, obviamente, a través del edema pulmonar, favorece el paso cardíaco. Así que eso es lo que sucede, y esto que parece algo complejo, es algo que sucede rápidamente, en forma inmediata, sobre todo en tumores de gran proliferación, rápida proliferación, como es el linfoma de Burkitt, o en tumores altamente quimiosensibles. Esto, si ustedes lo traducen, digamos, en masa tumoral, digamos, a mayor masa, mayor cantidad de este contenido, digamos, intracelular, y este contenido se puede liberar en forma espontánea o a través de cuando nosotros instauramos tratamiento. Entonces, los factores de riesgo para lisis tumoral, hay factores de riesgo que son específicamente propios del tumor, y después hay factores de riesgo que son propios del paciente. Ni que hablar si se juntan los dos, ¿no? Que es lo que normalmente sucede. Entonces, esto ahora lo vamos a ir viendo con imágenes, pero tengan en cuenta que hay tumores que son mucho más factibles de que tengan una lisis tumoral, como sucede, como les decía hoy, con el linfoma de Burkitt. Sin embargo, las leucemias linfoblásticas agudas, cuando tienen alta carga celular, es decir, son hiperleucocitarias, son casi igual de riesgosas que un Burkitt. Y esto es lo que les hablaba del tumor. Digamos, que un paciente tenga una hepatoesplenomegalia masiva, habla de una gran infiltración, y esa gran infiltración finalmente va a romperse, ya sea en forma espontánea o inducida por la quimioterapia, y va a tener gran cantidad de complicaciones, sobre todo a nivel renal. Lo mismo que el mediastino. Nosotros, estas fotos, bueno, son justamente de Burkitt, porque es lo más frecuente, y el Burkitt endémico africano nosotros no lo vemos. Alguna vez hemos visto un Burkitt en cara, pero no de esta magnitud. Y lo más importante es que el Burkitt, la leucemia linfoblástica, son los que mayor riesgo de lisis tumoral tienen, obviamente hiperleucocitarias, y case report, es decir, algo bastante infrecuente, son los tumores sólidos. En nuestro caso, el medulloblastoma, neuroblastoma, hay reportes, obviamente, ahora van a ver, de neuroblastoma con lisis tumoral, pero obviamente no es lo más frecuente. Las adenomegalias, aunque sean pequeñas, bueno, esto no es pequeño, pero les quiero decir, aunque no sean una carga bulky, también se consideran factores de riesgo, sobre todo cuando hay conglomerados ganglionares cervicales muy importantes, como es este caso. Entonces, del paciente, como decíamos hoy, del tumor, que tenga compromiso de la médula ósea, obviamente es una enorme masa tumoral el compromiso de la médula ósea, que sean grandes tumores, que tengan mediastino ensanchado, y algo que nosotros lo tomamos como un marcador de proliferación, de alta proliferación, es la LDH. O sea, la LDH de lo que me habla es de la alta tasa proliferativa. Alta tasa proliferativa no es 1500 de LDH, ¿sí? Alta tasa proliferativa es la del Burkitt, por ejemplo, ¿no? Tiene más de 5000 LDH. Esto se los digo, no hay un punto de corte, pero sépanlo que los tumores altamente proliferativos suelen tener más de 5000 LDH. Y por otro lado, los tumores muy quimiosensibles, como son los Burkitt y las leucemias agudas, y los linfomas linfoblásticos, que ustedes no van a tener el diagnóstico cuando ingresa el paciente, pero sepan que los tumores muy voluminosos, o sea, los mediastinos ensanchados, por ejemplo, con compromiso renal, sobre todo, tienen una probabilidad o una chance de lisis tumoral superior al 80%. Esta clasificación o esta imagen apareció ahora en la British Journal Hematology del 2020, que hicieron una revisión de lisis tumoral, y acá en realidad lo que les muestra es esto que hablábamos hoy, ¿no? La estratificación de riesgo, que para nosotros es lo más importante, y la estratificación de riesgo es un poco lo que nos va a llevar a nosotros a tomar una u otra decisión en cuanto a la prevención. Nosotros lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que tratar una lisis tumoral es llegar tarde. O sea, tratarla primero, que es complicadísimo, y segundo, que es que llegamos tarde.
El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan prevenir una lisis tumoral, estar atentos a cuál va a ser el paciente que va a tener, digamos, una alta chance de hacer una lisis tumoral y prevenirla, no llegar a que el paciente tenga que dializarse, porque la realidad es que eso no solamente tiene una alta morbilidad, sino que además nos complica a nosotros para comenzar la quimioterapia. Así que el objetivo es la prevención, no es el tratamiento de la lisis tumoral. El tratamiento considérenlo un fracaso, digamos, terapéutico, porque ya ya está, instalada la lisis y no nos queda otra que llamar al nefrólogo. Así que la realidad es que podamos identificar esos pacientes, y como siempre les digo, cuando entra el paciente ustedes no saben si es una LLA, una LMA, ustedes no lo saben, pero sí hay cosas que los pueden hacer sospechar. Entonces, las leucemias linfoblásticas agudas que tienen más de 25.000 blancos al diagnóstico son de alto riesgo. Ustedes no van a saber si es linfoblástico o mieloblástica de inicio, salvo que, bueno, que nosotros le hagamos visto, pero digo, los pacientes que entran por guardia, ustedes no lo van a saber con exactitud. Entonces, sepan que todas las lesiones que tienen más de 25.000 blancos, englóbenlo así, son de alto riesgo. Y cuando son de alto riesgo, es alto riesgo de lisis tumoral, significa que tiene una probabilidad mayor al 5%. Riesgo intermedio, que es el amarillo, la probabilidad está entre 1 y el 5%, y bajo riesgo, que son estos que están en verde, es que menos del 1% de esos pacientes van a hacer una lisis tumoral. Entonces, si ustedes se fijan acá, no hay bajo riesgo linfoblástica, ¿sí? En todo caso habrá un riesgo intermedio, que son las que no son con gran cantidad de blancos, pero todas son de riesgo considerable. Y acá aparece la LDH. Ustedes vieron que para nuestro laboratorio la LDH o el valor de corte es de 800, mientras que en el resto de los lugares es de 500. Así que para nosotros una LDH mayor a 1600, 1500 si quieren, sería ya de alto riesgo, ¿sí? No así por ahí las LDH inferiores. Con LMA habla de más de 100.000 o menos de 100.000 blancos, porque la LMA no suele ser, por su biología, digamos, por la biología en sí de la leucemia mieloide, no suele dar lisis tumoral. O sea, la lisis tumoral la da recién por arriba de los 100.000 blancos. Con respecto a los tumores sólidos, lo que les decía hoy, salvo el neuroblastoma, el tumor de células germinales y el pequeño de pulmón, que nosotros no lo vemos, salvo esas, el resto son todos bajo riesgo, o sea, tienen menos del 1% de chance de hacer, digamos, una lisis tumoral. Y acá aparecen los que a nosotros nos dan más miedo, porque la realidad es que son los que más dolores de cabeza nos dan, que son los linfomas agresivos. Para pediatría, los linfomas agresivos son el Burkitt y el linfoma linfoblástico, ¿sí? En adultos existen otros, no viene al caso, pero sepan que estos son, la realidad, todos de alto riesgo de lisis. Acá, donde dice no bulky, el bulky se refiere a la masa. Cuando uno dice bulky cervical, son masas cervicales mayores a 9 centímetros de diámetro, el conglomerado, no todo el conglomerado, no un ganglio, sino todo el conglomerado mayor a 9 centímetros. Y el mediastino ensanchado, obviamente, a eso se refiere con masa bulky. La realidad es que todos nuestros linfomas linfoblásticos tienen más, digamos, tienen una masa bulky. Y los linfomas de Burkitt, los Burkitt tienen grandes masas abdominales, ¿no? Son inclusive visibles. Esto nosotros no lo vemos en pediatría, los indolentes, y la LLC tampoco, que es la leucemia linfática crónica. Esto se los dejo, en realidad no importa que lo sepan, si sepan que hay nuevas drogas, nuevos agentes, sobre todo monoclonales, o los quiméricos, o los inhibidores de proteasoma, que nosotros en pediatría usamos poco, pero entre ellos, obviamente, el rituximab, que no tienen chance de hacer lisis, fíjense que hay que ver por alguna serie de casos, pero algunos otros que pueden llegar a usar en un futuro, como es el brentuximab o el bortezomib, tienen incidencia de lisis tumoral. Cuando hablamos de factores de riesgo del paciente, acá ya aparece, digamos, todo lo que pueda favorecer que no haya una excreción adecuada de todos esos metabolitos. Es decir, pacientes que ya vengan deshidratados, pacientes que tengan una infiltración renal tumoral,
esto que se informa a veces en las ecografías como ambos riñones hiperecogénicos aumentados de tamaño, esto tiene que ver con la infiltración renal, y lo vemos, si bien en las leucemias, lo vemos más frecuentemente en los linfomas linfoblásticos. Y por otro lado, que el paciente tenga de base, obviamente, una desnutrición o una insuficiencia renal crónica. Esto, la verdad que no favorece en absoluto la lisis tumoral. Y recuerden que los pacientes que vienen infectados o que vienen sépticos tienen una acidosis metabólica con acidosis urinaria, y eso obviamente favorece la precipitación de ácido úrico y obviamente favorece la disminución del filtrado glomerular. Entonces, yendo un poco a prevención, antes de hablar de tratamiento, el tratamiento, como les dije, no tiene mucha vuelta, digamos, el tratamiento es, el tratamiento de una lisis instaurada y grave es la diálisis, pero yendo un poco a prevención, es importante entonces que se prevenga la disfuria renal aguda, las arritmias, que es lo que va a llevar a la muerte del paciente, esta irritabilidad neuromuscular provocada por la hipocalcemia y la hiperpotemia también, y después, finalmente, nos queda el manejo de la infuria renal aguda, que escapa a nuestra especialidad. El monitoreo, como les decía hoy, vamos a hablar ahora de qué se trata el monitoreo, ustedes lo saben a la perfección, pero tienen que tener la certeza de que el monitoreo es lo único efectivo que vamos a poder hacer fuera de lo farmacológico. Esto de todos los pacientes en riesgo de lisis deberán recibir hidratación endovenosa se refiere a los pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo de lisis tumoral no necesitan hidratación endovenosa, lo pueden hacer tranquilamente por vía oral, ¿sí? Entonces, un paciente que entra con sospecha de leucemia, que no tiene hepatospleno, que no tiene mediastino, que tiene 4.000 blancos, que el paciente se encuentra bien, una LDH aceptable, función renal normal y demás, ese paciente se puede iniciar vía oral, no necesita endovenosa. Esto de hidratación endovenosa se refiere a la lisis tumoral aguda, a los pacientes que tienen riesgo alto o intermedio de lisis. Esto obviamente mejora la función renal, la perfusión, el filtrado, etcétera, disminuye la acidosis, que es lo que puede precipitar el ácido úrico, como les decía hoy, y en estos pacientes de alto riesgo o intermedio se recomienda un volumen de 2.500 a 3.000 metros cuadrados. Esto obviamente que va a tener que ver con el paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Ojo con los pacientes síndrome de Down, con la hiperhidratación y la cardiopatía, ojo con los pacientes con mediastino ensanchado, tener en cuenta esto de que nosotros le podemos favorecer un edema agudo de pulmón. Entonces, esto, si bien uno lo dice así, es bastante individual el manejo, ¿no? Uno tiene que tener un manejo un poco más individualizado. Pero sepan que cuando obviamente hablamos de hiperhidratación, tiene que tener un volumen 2 veces el basal. Cuando el paciente continúa con un ritmo diurético que sigue siendo bajo, para nosotros el objetivo es 2,5, a veces no lo medimos en mililitros kilo hora, sino que a veces decimos 100 mililitros metro cuadrado hora. Ahí, cuando no lo logramos, recomendamos el uso de furosemida. A veces me preguntan si furo en goteo o furo endovenoso. La realidad es que eso uno generalmente lo primero que hace es darle una dosis endovenosa, y después a veces podemos llamar a nefro y preguntar el manejo, porque como les digo, es bastante individualizado. Vamos a empezar entonces con lo que más conocemos, lo que más tenemos a mano y lo que ayuda un montón, que es el halopurinol. ¿Qué es lo que hace el halopurinol? El halopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa, es un inhibidor vía oral de la xantina oxidasa, y la xantina oxidasa obviamente impide la transformación de xantina en ácido úrico, y también inhibe a nivel de la hipoxantina en xantina. Entonces, como les decía hoy, finalmente se termina acumulando hipoxantina y xantina. El halopurinol no es el único inhibidor, digamos, de la xantina oxidasa disponible comercialmente. Existe otro, mucho más caro, que no está en el país, que se llama febuxostat, pero en un trabajo, uno de los últimos que se hizo, se compararon los dos y no hubo diferencias significativas, excepto en el costo, así que se va a seguir usando y recomendando el halopurinol. Ahora, el halopurinol tiene algunas contras.
La primera es que no elimina el ácido úrico que ya está existente. El ácido úrico existente está. Lo que hace es impedir la formación de nuevo ácido úrico. Entonces, muchas veces, estos pacientes que entran con 20 de úrico, para que el allopurinol, digamos, uno pueda ver ese efecto, ese ácido úrico ya formado, se tiene que ir eliminando. Si ese paciente tiene una función renal alterada, o si ese paciente tiene algún grado de deshidratación extra, no va a ser tan fácil y el allopurinol no nos va a ayudar en mucho. La otra contra que tiene el allopurinol es que no es recomendable en pacientes con insuficiencia renal, porque se metaboliza por riñón, así que tampoco lo podemos dar en estos pacientes que ya vienen con una diálisis instalada. Y por último, produce acumulación de otros cristales, de xantina y hipoxantina, que también ocasionan daño renal. O sea que el allopurinol tiene a favor que no vamos a seguir, digamos, formando ácido úrico, pero no era la droga que necesitábamos, no era la droga, digamos, que nos podía ayudar al 100%. Y esto es lo que les decía hoy, ¿no? Esto es la solubilidad, el violeta es el ácido úrico, es la solubilidad del ácido úrico en el pH urinario, ¿sí? A medida que el pH urinario va aumentando, o sea, es alcalino, se transforma en altamente soluble. Sin embargo, las xantinas, digamos, la hipoxantina y la xantina tienden a no modificarse su solubilidad con el pH. Fíjense que la solubilidad es muy baja, tanto de la xantina y de la hipoxantina, 1000, piensen que es el agua, esta es la solubilidad. Y esto que ven acá, que es lo que nosotros más temor le tenemos, es el fosfato cálcico. Es decir, el fósforo empieza a ser insoluble a pH ácidos. A pH alcalinos. Empieza a transformarse de más soluble a insoluble a pH alcalinos. Entonces, si nosotros alcalinizamos la orina, podemos favorecer la precipitación de fosfato cálcico. Y ese es uno de los motivos por los cuales ya no está recomendado la alcalinización urinaria. Entonces, seguíamos sin responder del todo y seguíamos con los pacientes siempre cercanos a la diálisis. Hasta que apareció esta droga que se llama rasburicase. Rasburicase es el nombre de la enzima recombinante, está aprobada por FDA desde el año 2002. Y como les decía hoy, ¿se acuerdan que nosotros los humanos tenemos la degradación de las bases úricas hasta el ácido úrico, y más de ahí no podemos degradar? Sin embargo, en la mayoría de los otros mamíferos existe una enzima, que es una enzima hepática, que se llama urato oxidasa, y la urato oxidasa lo que hace es catalizar la oxidación del ácido úrico en alantoína. La alantoína es una sustancia 10 veces más soluble que el ácido úrico, se excreta muy fácilmente porque tiene prácticamente la misma densidad que el agua, ¿sí? Entonces, el humano carece de esa enzima, de la urato oxidasa, entonces lo que se terminó creando, digamos, en una forma recombinante, es esta enzima clonando la enzima en un agente que es el Aspergillus flavus. Entonces se hace a escalas industriales. Y el rasburicase no solamente disminuye los niveles de ácido úrico, sino que se demostró que también disminuye el fósforo y disminuye los valores de creatinina. Entonces era espectacular, no tiene efectos adversos encima, ahora les voy a mostrar, pero no hay efectos adversos más que vómitos, cefalea, y a veces eso ni lo vemos, pero tiene una gran contra que es su costo. Ahora se los voy a mostrar, pero bueno, esto es como lo más importante. Lactancia y embarazo está contraindicado, en realidad no tiene un warning efectivo, pero bueno, está contraindicado, y este es el warning box de la FDA, tiene la aprobación obviamente, como les decía, en el año 2002, pero el warning box, que digamos, todos los medicamentos que la FDA aprueba, siempre tienen un warning que está grande en las indicaciones y demás, porque es lo que puede llevar a la muerte del paciente, y esto tiene que ver con la anafilaxia, que está descrita, digamos, con el rasburicase, y algo que nosotros por suerte no lo vemos, porque en la población argentina no hay,
que son las deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En esos pacientes que tienen esta deficiencia, ocurre una hemólisis severa cuando uno les da rasburicasa. Entonces, hay lugares, como por ejemplo África o el Mediterráneo, o los pacientes que tienen, digamos, esta tendencia, que les testean la enzima previamente. Nada, primer mundo, nosotros no. Y otra cosa que puede producir el rasburicase es una metahemoglobinemia. Nosotros no lo vimos nunca, pero está descrito. Así que este es el warming box. Esto de la recolección del ácido úrico lo hablamos después. En un trabajo que se hizo en la Sociedad Francesa de Oncomatología Pediátrica y un trabajo de CTC, que es en Estados Unidos, se comparó, digamos, la lisis tumoral aguda, la incidencia de lisis tumoral aguda con rasburicase versus solo con alopurinol, fíjense 9 versus 26, en insuficiencia renal, que fue obviamente mucho más frecuente en la rama del alopurinol, y la diálisis, que obviamente es lo que por suerte fue desapareciendo con el rasburicase, todo siendo significativo. Estos son los valores de ácido úrico, el descenso con el alopurinol y con el rasburicase. ¿Se acuerdan que yo les decía? El alopurinol no disminuye el ácido úrico que ya está formado, pero bueno, previene que se forme más. Entonces, la degradación del ácido úrico no va a depender del alopurinol y es lenta. Sin embargo, cuando se administra el rasburicase, tienen un ácido úrico de 11 y en menos de 4 horas el ácido úrico bajó a la normalidad. Por esto que yo les decía, se convierte en alantoína, que es algo sumamente seguro. Esto que les traigo acá, esto es del año 2017, y ahora en el 2020 volvió a salir un nuevo trabajo, y es en países, fíjense que dice, en países en este trabajo del 2007, hablaba en países que tienen fuentes limitadas, digamos, ingresos limitados, la eficacia de dosis baja, ficha, de rasburicase. En el trabajo del 2020, ahora ya es casi que les diría una recomendación de usar una dosis muy baja, diferente a la que venimos usando ahora, ahora se las digo, porque se vio que con dosis bajas igual alcanza la misma eficacia el rasburicase. Para que ustedes tengan una idea, 30 comprimidos de alopurinol de 100 miligramos, que es lo que más usamos en pediatría, valen 240 pesos. Y 3 ampollas de rasburicase, las ampollas vienen de a 3 ampollas de rasburicase, hoy en el mercado están 105.000 pesos. Entonces, la diferencia es muy importante, por ende, cuando uno usa rasburicase, tiene que hacer un uso racional del rasburicase y tener en cuenta no solamente la racionalidad en cuanto al costo, sino también la racionalidad en cuanto a la eficacia. Dosis bajas de rasburicase son iguales de eficaces. Este trabajo está hecho con 18 pacientes pediátricos, y en estos pacientes pediátricos lo que vieron es que estas dosis, fíjense que hay dosis de 0,07 miligramos kilo, la dosis de rasburicase que utilizamos, la que está escrita por FDA desde el año 2002, y la que van a encontrar, es 0,15 miligramos kilo. Los viales vienen de 1,5 miligramos, y generalmente en pediatría no hay tanto problema porque los pacientes son pequeños, así que usamos 0,15, en un paciente pequeño nos alcanza a veces una ampolla. Pero en adultos será todo un problemón. Pero fíjense que acá utilizan en muchos pacientes 0,05, 0,09, 0,06, dosis bastante inferiores, y sin embargo alcanzan, todos los pacientes alcanzan valores de úrico absolutamente normales a las 48 horas. ¿Sí? El descenso se produce igual y alcanza el mismo objetivo. Por ende, es importante que ustedes sepan que la ampolla se redondea para abajo, es decir, si el paciente requiere una ampolla y media, hagan una ampolla, no utilicen esa media, siempre redondeen para abajo. Y insisto, esto no lo digo solo por el costo, sino también por la eficacia, se suman las dos cosas. En nuestro hospital tenemos la suerte y la ventaja de ser uno de los pocos hospitales de la Argentina que cuenta con rasburicase en su stock. Nosotros, muchos hospitales a veces llaman desesperados y no tienen rasburicase, así que piensen que para nosotros es sumamente importante, es un gran valor que tengamos rasburicase, así que cuando hay que cuidarlo y racionalizarlo. Y sepan también que se vio que no hay que repetir la dosis de rasburicase, excepto que se vea, digamos, un aumento exponencial, es decir, que el paciente haya bajado, por ejemplo,
no sé, tenía 10, bajó a 2, y al otro día vuelve a tener 10. Ahí sí, pero de ácido úrico estamos hablando. Pero si no, no se recomienda, digamos, una segunda dosis. Se cree que la dosis, en el 90% de los casos, es una dosis única. Ahora después les voy a explicar cómo se administra. Pero bueno, esto es lo fantástico del rasburicase, ¿no? El descenso tan rápido que tiene. De hecho, tal es así que cuando ustedes pasan rasburicase, le hacen el control del úrico y el úrico no bajó, duden de que ese rasburicase haya pasado bien. No hay manera de que exista una fase, una refractariedad, eso no está escrito. El úrico baja, sí. Esto ya lo habíamos hablado, se los vuelvo a repetir, la solubilidad del ácido úrico y del fósforo es absolutamente inversa con respecto al pH urinario, por eso no está recomendada la alcalinización. Y lo que sucede con el correr de los días, estos son, digamos, esto que está acá abajo son los días del paciente, digamos, las semanas en realidad. Fíjense que cuando el paciente ingresa, lo que tiene alto siempre es el úrico, y el úrico, con las medidas que vamos haciendo, va disminuyendo a lo largo de los días. Pero cuando el paciente ingresa, lo que tiene bajo es el fósforo en general, y el fósforo empieza a aumentar con los días. Entonces hay un día, generalmente es a las 72 horas, donde existe esta digamos, elevación muy grande del fósforo, donde ahí tienen que tener mucho cuidado con el tema si el paciente está o no, porque a veces se olvidan y lo dejan alcalinizando, y tener en cuenta esto, ¿no? Que nosotros no debemos alcalinizar. ¿Qué pasa con algunos países, con algunos centros donde no tienen ninguna posibilidad de tener rasburicase, siguen alcalinizando? Y no está mal, digamos, mientras que el paciente tenga un fósforo normal, porque no pueden hacer otra cosa. Entonces la única forma de bajar el úrico y que ese úrico no precipite es alcalinizando. O sea, no es que están haciendo un desastre, no, es con lo que cuentan y con lo que pueden tener a mano, pero siempre y cuando tengan un fósforo normal. Bueno, no lo voy a repetir, ya lo hablamos, pero la alcalinización hay que evitarla de todos modos. Y cuando la hiperuricemia ya está instalada, que es lo que les decía hoy, no tenemos rasburicase, a veces lo único que nos queda es alcalinizar. Pero antes de pasar les quería comentar cómo se administra el rasburicase. El rasburicase se administra, como les decía hoy, los viales vienen de 1,5 miligramos, vienen ya con un disolvente. El disolvente tiene que ser ese, no pueden utilizar otro. El disolvente me refiero para reconstituir la ampolla, ¿no? Y una vez reconstituida, dura 24 horas, no más. Esa ampolla reconstituida se diluye en 50 mililitros de solución fisiológica y se pasa en media hora, a la dosis que hablábamos hoy, 0,15 miligramos kilo. Y en solución fisiológica se diluye en media hora. ¿Cuándo hay que hacer el control del ácido úrico? No más allá de las 4 horas de haber administrado el rasburicase. O sea, ustedes lo pueden hacer a la media hora, a los 40 minutos, a la hora, a las 2 horas, pero no más allá de las 4 horas de, no más allá de las 4 horas de administrado el rasburicase. Y un detalle que tiene, que también está en la warning box, que es lo que explicaban, lo que les decía hoy de la FDA, es que la enzima, el rasburicase, sigue actuando in vitro. Por ende, si yo saco la muestra y la dejo en la temperatura ambiente arriba de una mesada y la llevo a la hora al laboratorio o a los 40 minutos, ese rasburicase siguió actuando. Por ende, el nivel de úrico medido es muy inferior al que tiene el paciente, o sea, no es real. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que sacar la muestra y si no la van a llevar en forma inmediata al laboratorio, la tienen que refrigerar y no demorar más de 4 horas en enviar. Pero recuerden eso, o la llevan en forma inmediata, ¿sí? O la refrigeran, no frisa, no la dejo. Pero no la pueden dejar a temperatura ambiente, porque el rasburicase sigue actuando y los niveles de úrico que le van a venir no sirven. O sea, no son los reales del paciente, son los que estaban en la mesada. Así que eso es un poco la forma de indicar el rasburicase. Lo repito, se disuelve la ampolla con el disolvente que viene, eso va
en 50 mililitros de solución fisiológica y se pasa en media hora. No se pasa en pus, esto tenganlo en cuenta también. No se puede pasar en bolo endovenoso. Puede producir anafilaxia en bolo. Con respecto a la hiperpotasemia, que es para nosotros lo más peligroso, nosotros por suerte en el servicio, digamos, tenemos solamente un paciente fallecido, en realidad fueron dos, pero bueno, uno es el que realmente se corroboró en la causa de la muerte, que fue una hiperpotasemia en el linfoma de Burkitt, que falleció con 7 y pico de potasio. Pero tengan en cuenta que la hiperpotasemia es lo que más rápido lo va a llevar a la muerte y es lo que nosotros encima podemos detectar, no es que no lo podemos detectar. Así que es uno de los más peligrosos. Y también sepan que más allá de lo que está escrito, de la beta 2, de qué sé yo, toda la cosa que es para el potasio, la verdad que para la hiperpotasemia solo por ahora lo más efectivo es la diálisis. Así que por eso hay que hacer un seguimiento muy estrecho del potasio. Ya cuando hay infuria renal, el potasio se hace cada 4 o 6 horas, lo que les decía de cacesalat, nada, pero bueno, nosotros ya sabemos que si el paciente ya está con fase renal y lo estamos controlando muy de cerca, nuestro ya está al tanto y ese paciente debería ir planificándose la colocación del catéter. Insulina y eso no, medida muy temporaria. Y lo que se puede hacer es utilizar gluconato de calcio como para estabilizar el miocardio, y sepan que todas las hipocalcemias que tenga el paciente solamente se van a corregir si es sintomática. Las hipocalcemias asintomáticas no se corrigen en la lisinopril, ¿no? Este es otro terror, digamos, la hipocalcemia, porque también puede llegar a una arritmia fatal. Los pacientes tienen estas manifestaciones y los niveles de fósforo. Miren, una de las cosas uno de los efectos adversos que se ven con la hiperfosfatemia es el desasiego. Los pacientes tienen están incómodos, tienen como si estuvieran hipóxicos, pero no lo están. Entonces, bueno, los niveles de fósforo se controlan enseguida. Como les decía hoy, los niveles de fósforo empiezan a aumentar después. Sin embargo, tenemos pacientes que ya vienen con la fase renal y vienen ya instalada hiperuricemia, hiperpotasemia, viene todo instalado e hipocalcemia. Son los pacientes más difíciles, ¿no? Entonces, como les decía hoy, solo tiene que ser tratada la hipocalcemia sintomática, con gluconato de calcio o con lo que tengan, digamos. Si hay citrato también, con lo que haya, pero siempre tengan presente que si yo hago una administración de calcio de más o excesiva, favorezco la cristalización de fosfato cálcico, porque también tengo fósforo dando vueltas. Entonces, es por eso que solamente se hace ante casos sintomáticos. No requiere tratamiento la asintomática. Cuando se hace instalada la insuficiencia renal aguda y no podemos hacer otra cosa porque tenemos este fósforo elevado, el potasio, la acidosis, etc., hay que llamar a nefro, y si bien los pacientes tienen terapia de reemplazo renal, o sea, la indicación de la terapia de reemplazo renal es igual que para cualquier otro paciente no oncológico, en nuestros pacientes quizás somos un poquito más precoces porque sabemos que la lisis va a seguir, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Vieron que también está escrito y descrito el uso de los quelantes de fósforo. La realidad es que no hay absolutamente ninguna evidencia de que los quelantes de fósforo, como es el famoso Aludrox que tiene magnesio y demás, no hay ninguna evidencia que diga que el quelante de fósforo disminuye el fósforo cero. El quelante de fósforo disminuye el fósforo intraluminal en el intestino, que es lo que menos importa en nuestros pacientes. Así que si le quieren poner Aludrox como protector gástrico no hay problema, pero sepan que si el paciente tiene 20 de fósforo, con Milanta no se lo van a sacar, con Aludrox tampoco. Así que eso tengan en cuenta porque siempre hay una tendencia a creer que el fósforo va a bajar así, y eso quela solamente el fósforo intraluminal, intestinal. El fósforo, además de producir, digamos, esto que yo les decía, del desasociego, eso como síntoma, lo que produce es una injuria vascular directa y produce una calcificación vascular, disfunción endotelial severa. El fósforo es como muy difícil de controlar cuando lo tenemos en un valor superior a 20, sobre todo.
100.000 linfoblastos es un valor elevado, perdón, 100.000 linfoblastos es un valor elevado para la leucemia, o sea, para los pacientes que nosotros vemos habitualmente, tienen la suficiente cantidad de fosfato en su interior, y se lisan todos al mismo tiempo, estamos hablando, como para elevar el fósforo en 25 miligramos de silicio. Así que imaginen la capacidad de fósforo que tienen los blastos, es muy grande. Es por ese motivo también que nosotros, cuando una leucemia hiperleucocitaria con lisis tumoral, le tenemos que iniciar el tratamiento, que es la deltisona, que sabemos que va a producir una lisis masiva, siempre empezamos con dosis menores a las que le corresponden finalmente. Es decir, hacemos un aumento escalonado, haciendo una lisis controlada, lo que llamamos nosotros lisis controlada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos demorar el inicio del tratamiento por miedo a que el paciente haga lisis, porque cada vez va a tener más blanco, o sea que va a ser un círculo que no vamos a poder salir nunca. Así que nosotros el tratamiento se lo ponemos igual, así tenga 700.000 blancos, no nos importa, pero lo que hacemos es una lisis controlada. Y esa lisis controlada tiene que ver con asegurarle una buena función renal al paciente, asegurar un control y un monitoreo permanente, sobre todo con monitoreo cardíaco, tratar de que ese paciente además no tenga los mínimos riesgos de infectarse, para que no sea acidótico, mucha hiperhidratación, estar atentos todo el tiempo al ácido úrico, al calcio, estar como muy encima de ese paciente y hacer esto que llamamos lisis controlada. La dosis de deltisona que nosotros usamos en inducción son 60 miligramos metro cuadrado, es una dosis muy alta. En general, cuando existe el riesgo de lisis, empezamos con 10 miligramos y vamos aumentando progresivamente. El monitoreo, que es lo que yo les decía hoy, que para nosotros es lo más importante y es lo que ustedes más tienen que hacer hincapié, y lo que tenemos a mano es algo fácil, sencillo, que hay que enseñarle a todos los que vamos pasando por la resi. El monitoreo tiene que ser muy estricto. Esto de no pinchemos al paciente otra vez, no importa, sí, hay que pincharlo todas las veces que sea necesario, porque el potasio es muy inestable, el valor, es decir, puede tener 3,5, le van a hacer el próximo control y tiene 7, o sea, el potasio es muy inestable, al igual que el calcio. Es por ese motivo que insistimos tanto en que en los planes de hiperhidratación no se coloque potasio. A veces me llaman o nos dicen, tiene 2 de potasio, ¿qué hacemos? La realidad es primero investigar por qué tiene 2 de potasio un paciente que tiene o está en gran riesgo de lisis tumoral aguda. Si tiene 2 de potasio, el chico no tiene riesgo de lisis tumoral, obviamente que hay que suplementar. Es tan grave la hiperpotasemia como la hipopotasemia, eso estamos de acuerdo. Pero a veces hay que tener, siempre digo lo mismo, individualizar al paciente y ver de qué paciente estamos hablando, qué paciente es el que tenemos adelante, como para decir, bueno, los suplemento o no. Generalmente 2,5 es nuestro límite, digamos, por debajo. En general se corrigen todos, pero tienen que tener en cuenta que ese paciente después tiene que tener un control no más allá de las 3 horas. Son pacientes muy dinámicos, no son pacientes estáticos, y están permanentemente rompiendo o lisando en forma espontánea. Nuestra mayor arma es el ritmo diurético, y nuestra peor arma a veces son los papás, o que no controlan, que se olvidan de anotar, que la enfermería está sobrepasada, así que a veces nos cuesta. A nosotros, la mamá no sabe anotar, el nene se hizo pis o tiene pañal, entonces hizo pis en la cama y no lo podemos cuantificar. Entonces entendemos que el ritmo diurético, más allá de que es un arma importantísima, a veces no la tenemos tan fácilmente. Pero tengan en cuenta que el ritmo diurético es como nuestra arma para ver si ese paciente cómo va. Y el peso, muchas veces los pacientes no están en condiciones de pesarse por su estado, pero bueno, tengan en cuenta eso. Todos los altos riesgos deberían tener un monitoreo, deberían tener un monitor, todos los altos riesgos, eso sería lo ideal. Muchas veces la detección, digamos, en el monitoreo es precoz a la elevación del potasio, entonces nada, tendría que ser mandatorio. Sabemos que no es posible, muchas veces que no lo tenemos, pero sepan que se debería hacer. Esto de cada 4 o 6 horas no lo quiero hacer tan estricto, decirles no, cada 4 horas los altos riesgos, cada 6 horas los riesgos intermedios. No, la realidad es que no. La realidad es que sepan si
que la creatinina, el calcio, el fósforo y el ácido úrico, obviamente junto con el potasio, deben hacerse por lo menos en los pacientes con alto riesgo 4 veces por día, por lo menos. Y obviamente vamos viendo, si el paciente tiene 3 controles normales, bueno, no le haré el cuarto y lo pasaré para mañana, ¿sí? Eso es lo más importante. Y esto estamos hablando de los primeros días de ingreso del paciente y en los pacientes de alto riesgo. En los de riesgo intermedio podemos flexibilizar un poquito más, pero también va a depender de cómo esté el paciente, y en los de bajo riesgo directamente no le hacemos control más que el diario. Esto no los quiero aburrir, pero solamente para mostrarles que los pacientes, ya está como estipulado, que los pacientes de alto riesgo de lisis tumoral, alto riesgo, ojo, ¿se entiende? No estoy hablando de una lisis tumoral establecida, sino de alto riesgo, estos pacientes son los únicos que tienen indicación de rasburicase para nosotros. Los de riesgo intermedio dependerá un poco de cómo esté el paciente y del valor del ácido úrico, pero los pacientes que son de alto riesgo sí deberían recibir rasburicase. A veces, si el paciente está bien y está orinando y tiene valores aceptables, por más que sea de alto riesgo, se evalúa y se ve. Pero la indicación es que los de alto riesgo deberían todos recibir rasburicase. Y por último, ya no los aburro más, por último, esto solamente se lo muestro como para que vean lo que nos puede pasar y lo que sucede, digamos. Estos son casos de acá del hospital, pero esto fue un varón que fue a la guardia en realidad porque tenía fiebre, la mamá le había escuchado un incremento del ronquido, estaba con esas amígdalas hipertróficas como ven ahí, tenía adenomegalias cervicales dolorosas y una esplenomegalia. Entonces, sospecharon que podía tener mononucleosis, le pidieron el monotest, pero cuando se va a la casa, le indican el reposo, los antitérmicos y una dexa intramuscular de 8 miligramos. Eso fue como la indicación por esas adenopatías que tenía. Esto no es algo raro, digamos, eso pasa, frecuente. Pero bueno, el paciente volvió con dolor de garganta mejor, sin los gas, lo de yo, pero tenía dificultad respiratoria y vómitos. Estaba bastante deshidratado y la mamá había referido un descenso de la diuresis en las últimas 24 horas. Así que bueno, le piden un hemograma, el paciente tenía 184.000 blancos, con una fórmula que no decía mucho en el laboratorio, sí, como 45% de monocitos, que es más raro un paciente obviamente sano, 9,3 de hemoglobina y 75.000 plaquetas, y obviamente ante la sospecha de leucemia le piden toda una química que tenía 1,43 de creatinina con ese calcio de 6,58, y esto que es lo que menos nos agrada, que ya venga con un fósforo de 8,5 con un úrico de 12. ¿Sí? Este paciente ya tiene una lisis instalada, digamos, nosotros digamos, más allá de que uno pueda poner la rasburicase, etcétera, etcétera, el paciente está con una lisis totalmente instalada y con una fase renal insuficiente. Así que estos pacientes, en realidad, este paciente fue una leucemia, que la lisis se la provoca, obviamente, esa dosis importante de dexametasona. Así que esto tenganlo en cuenta también, porque a veces el corticoide hay que tener como, nada, un poquito más de amor cuando se pone. Y tenía, bueno, este potasio. Nada, el paciente evolucionó, esta era su placa de tórax. El paciente evolucionó bien, no fue necesario dializarlo, porque se puso furosemida. El paciente fue, si no me equivoco, una T, me parece que fue una T, sí, fue una T. Y bueno, y esas son las preguntas que nos hacemos todos, que más o menos las fuimos respondiendo a lo largo de la clase. ¿Qué riesgo tiene este paciente? Obviamente que es un paciente de alto riesgo por todo, por los blancos, por la fase renal, que ya está, o sea, este paciente ya tiene una lisis totalmente instalada. Obviamente que la alcalinización no la podemos hacer, está contraindicada con ese fósforo, y en el caso de este paciente no pudimos resolver la hiperuricemia con el rasburicase porque no había. Este paciente se manejó con alopurinol, se manejó con furosemida y no requirió, digamos, diálisis. Sí, lo que pasó es que tuvimos una mala respuesta al día 8, que es nuestra respuesta, tuvimos una mala respuesta al día 8, creemos que porque
fue bastante lento el comienzo, estuvo a punto de dializarse, bueno, después mejoró, pero bueno, es lo que yo les digo, la lisis, la realidad es que nos complica, pero ya vino así el paciente. Y el último era un bebé, era un niñito de 3 años que había consultado a la guardia por PTT. Tenía hepatospleno y una deshidratación y lo internan en infecto por sospecha de síndrome meningitis. Entonces, cuando los chicos le van a hacer la PL, antes de hacerle la PL, obviamente le piden un hemograma y tenía 94.000 blancos con 25.000 plaquetas y 8,3 de hemoglobina. Nos llamaron a nosotros porque le veían células de blastos en el laboratorio, y bueno, y ahí tenía ese fósforo, ese calcio, ese potasio, y tenía urea y creatinina normal, una calcemia normal, un fósforo normal, un úrico elevado y 650 de levedad. Acá, si uno es estricto, en realidad el paciente tiene solo una hiperuricemia, digamos, no tiene un síndrome de lisis tumoral aguda. Entonces, estos son los pacientes en los cuales debemos prevenir el síndrome de lisis tumoral aguda, ¿sí? Acá tenemos que hacer la prevención. Y acá sí se usó rasburicase y el paciente anduvo perfecto. Pero eso es lo que yo quería que vean, ¿no? La lisis tumoral instalada, y en este caso tenía una hiperuricemia. Obviamente tenía una alta tasa tumoral, tenía 94.000 blancos, tenía hepatospleno, sí, pero el paciente del resto estaba totalmente compensado. Así que como conclusión, sepan que lo más importante es utilizar la estratificación de riesgo y saber qué pacientes son los que van a tener más riesgo de desarrollar una lisis tumoral. Sepan también que si yo sé cuál es de alto riesgo, puedo tomar mano del rasburicase y hacerlo en forma juiciosa el uso del rasburicase. Nosotros utilizamos en el normativo un punto de corte de 7 de ácido úrico, en el GARRAS usan 8, esto es totalmente arbitrario, pero bueno, nosotros seguiremos con el uso de 7 miligramos de cilitro por arriba para usar el rasburicase. No debería ser lo único, O sea, no solo el ácido úrico mayor a 7 es indicación de rasburicase, es eso más alguna otra causa, como por ejemplo, obviamente, que sea hiperleucocitario. Y sepan también que la lisis tumoral aguda clínica es peor que la de laboratorio, ¿sí? O sea, predice un peor outcome. Esto también está demostrado en trial, es peor, digamos, en términos de diálisis y mortalidad, una lisis clínica que una lisis de laboratorio. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por la presentación. Muy clara como siempre. Gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Un tema complejo, pero como dijiste que vemos con frecuencia. Yo tengo una pregunta para hacerte. En pacientes que tienen un mediastino ancho por el riesgo de sobrecarga de volumen, de hacer un síndrome de vena cava superior, etcétera, vos recomendás que por ahí seamos más cautos con la hiperhidratación. ¿Cuánto en sería esos pacientes, cauto? Como para, obviamente que todo es individualizado, pero ¿cómo empiezo? no más de 2.000. No más de 2.000 mililitros. No más de 2.000. Y además, otro punto que no le dije, además de los mediastinos y los Down, los lactantes. A veces se recopan con la hiperhidratación de los lactantes con leucemia. Los lactantes con leucemia es un mundo aparte, son pacientes muy complejos, me refiero a menores de 1 año, ¿no? Son pacientes muy complejos porque en general no tienen, digamos, no tienen capacidad medular para alojar todos los blastos que tienen. Entonces hacen lo que se llama una hematopoiesis plástica extramedular. Entonces son pacientes que tienen mucha hepatosplenomegalia, mucho conglomerado, algunos pacientes hacen filtración en piel y son recontra hiperleucocitarios. Entonces esos pacientes siempre tienen altísimo riesgo de lisis tumoral. Ojo con la hiperhidratación porque el 90% termina ensartadísimo con edema agudo. Entonces, esos pacientes necesitan como algo bastante más individualizado, el uso de furo como más frecuente, pero son pacientes, los Down, los lactantes y los mediastinos ensanchados, donde hay que tener o ser muy cautos con la hiperhidratación.
Perfecto. Yo tengo una pregunta, Vanessa. Gracias por la clase. Cuando usan el rasburicase, ¿no? Que vos decís que es con una dosis alcanza, ¿también es necesario poner alopurinol ahí? ¿Hay que esperar cierta cantidad de horas para usarlo y después lo podemos dejar o no es necesario que lo agreguemos junto? No, sí, perdón, mejor que me hiciste esa pregunta porque me olvidé de decirlo. Sí, es necesario poner el alopurinol, porque el alopurinol lo que hace es no ofrecerle más sustrato al rasburicase, digamos. O sea, yo con eso disminuyo el uso consecuente de rasburicase, ¿se entiende? O sea, yo con el alopurinol hago que no siga, digamos, generándose ácido úrico. Entonces disminuye el uso del rasburicase. Hay que poner las dos cosas en forma conjunta, no hay que sacar el alopurinol. Lo que no hacemos es la alcalinización. Pero el alopurinol hay que ponerlo en forma conjunta, es lo ideal. De hecho, hay un trabajo, yo todos los trabajos que ustedes hicieron, yo después se los paso, porque tengo un montón, pero hay un trabajo último que compara rasburicase solo, rasburicase más alopurinol o nada, ¿no? Es un trabajo que está hecho también sobre pacientes pediátricos y sobre pacientes adultos. Y se vio dos cosas. Lo primero es que disminuían la dosis y el tiempo de uso del rasburicase cuando lo usaban conjuntamente con el alopurinol. Y lo otro que se vio, y no se sabe por qué, es que disminuían los efectos adversos del rasburicase cuando lo utilizaban con el alopurinol. Cefalea, vómitos y dolor abdominal, que está descrito con el rasburicase, no aparecían cuando se utilizaba con el alopurinol. Así que la recomendación actual es que se utilicen las dos cosas en forma conjunta. Y con respecto a la dosis, algo que también no dije, en el trabajo ese que les mostré, de la dosis ficha baja, la única cuestión que encontraron para no utilizar esa dosis es en los pacientes que tenían índice de masa corporal superior a 30. Se los aclaro, en pediatría prácticamente no lo vamos a ver, pero se los aclaro porque es importante que en los pacientes que tenían índice de masa corporal superior a 30 no era efectivo esa dosis baja y tenían que usar la dosis correspondiente. En principio, nosotros tuvimos un paciente con, no era obesidad, pero bueno, sí tenía, si se quiere, un sobrepeso, y en ese paciente, por una cuestión de costo, no de costos, de que no había disponibilidad, utilizamos una ampolla sola y bajó a 0 el úrico. O sea, nosotros tenemos solo ese paciente como para comparar, pero en el trabajo aclara que en los pacientes con ese índice de masa corporal no se debería usar esa dosis baja. Claro, yo ahí miraba el cuadrito ese que vos pusiste del trabajo y en realidad cuando había normalizado los valores de úrico era a las 48 horas, o sea, yo presupongo que habrían repetido la dosis, ¿o no? ¿O siguió bajando? Es una dosis única, sí, una dosis única. La diferencia está en que si vos utilizás una dosis más alta, el úrico, si era de 10, bajó a 0 a las 4 horas, si se quiere, ¿no? En cambio, usando esa dosis un poco más baja, el úrico baja a las 48 horas. ¿Qué tenía de implicancia eso? Ninguna. El paciente no estaba peor o mejor por tener el úrico 0 a las 4 horas que a las 48. Por eso, este trabajo se repite de vuelta este año, está hecho en el año 2020, también con pacientes adultos, y se demostró exactamente lo mismo. Entonces, lo interesante es que, les doy un ejemplo, Europa no tiene rasburicase, tiene muy pocos centros por el costo, y Estados Unidos, que mira hasta el último centavo de lo que pone indicación de úrico, indicación de rasburicase en hiperuricemias malignas, porque ustedes piensen que el rasburicase baja el úrico en cualquier hiperuricemia, y solamente pone en hiperuricemias malignas a una única dosis en pacientes con úrico mayor a 12. O sea, eso todavía lo amarrocan un poco más porque es un costo altísimo. Así que digo esto para que nosotros sepamos, cuando usemos el rasburicase, la importancia que tiene su uso medido, digamos, ¿no? Y que no cualquier paciente, por más que tenga 7 de úrico y nada más, tiene indicación de rasburicase. Perfecto. Es excelente, gracias. Eso seguro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no damos por finalizado,
Te voy a pedir, Vanessa, que nos mandes, por favor, los artículos que estuviste comentando, así Sí. se los compartimos a los chicos y los Te los tenemos. paso al mail de jefatura, Para sí. revisarlos, dale. Dale, perfecto. Bueno, Dale. muchísimas gracias por la presentación. Gracias, chicos. Nos vemos, hasta Gracias. luego.